y el Dios omnipotente, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y todo el honor a ti, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Familia, la palabra que tiene el Señor para nosotros en esta noche titula La necesidad del cristiano. ¿Cuál creen ustedes que es la necesidad de un cristiano? De nosotros como creyentes, de nosotros como seguidores de Cristo. Cuando nosotros hablamos del cristiano, estamos hablando de la iglesia, de aquella o de aquel que conforma la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Del creyente que sigue a Cristo Jesús. Y ese creyente que forma parte o que entró a formar parte de la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el Israel espiritual. ¿A quién le enseña esto el apóstol Pablo? Esta doctrina de que la iglesia es el Israel espiritual. O sea que nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Pero la Biblia también habla de un Israel como nación o de un Israel literal. Todo el Antiguo Testamento nos deja ver al Israel como nación. Amén. Cuando comienza con Jacob, Israel, Israel nación, Israel espiritual. Amén o no amén. Y entonces el apóstol Pablo enseña lo siguiente en el Nuevo Testamento a varias iglesias, y es que el Israel nación es sombra y figura del Israel espiritual, o sea, de nosotros, de la iglesia de Cristo. Es una sombra y figura. Todo lo que le aconteció al Israel nación, todo lo que narra el Antiguo Testamento, eso es literal. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, que somos nosotros ya, que nace el Israel espiritual, se debe cumplir. Eso se cumple, pero espiritualmente. Así como Moisés es figura de Cristo, que fue el libertador, el que sacó a Israel de Egipto, nuestro Señor Jesucristo nos sacó de este mundo, nuestro libertador. Amén. A ser parte de la amada de Cristo, a ser parte de la amada del Señor Jesucristo. Amén o no amén. Entonces el Israel nación, sombra y figura del Israel espiritual. Y cuando estudiamos al Israel nación, vemos el libro de Éxodo, desde Génesis inicia, pero vemos el éxodo o la salida de Israel de Egipto, de cómo Dios se manifiesta poderosamente para liberar a Israel, para sacar a Israel de Egipto. Amén. Pero lo que hace Dios una vez lo libera es llevarlos a ¿dónde? Es llevarlos. Mira el título de esta enseñanza. ¿Qué diapositiva, qué foto se ve allí? Un desierto. Un desierto. Amén. Israel nación es sacada de Egipto y llevada al desierto. Pero para poder Israel nación pasar al primer desierto, tiene que atravesar el Mar Rojo. O sea, el obstáculo que había entre Egipto y el primer desierto era el Mar Rojo. ¿Y el Mar Rojo habla de qué? De bautismo. El Mar Rojo habla de bautismo. Y el bautismo habla de muerte y habla de resurrección. Porque eso habla el bautismo. Cuando nos sumergimos, muerte. Pero cuando salimos, resurrección, vida. Y pasa al primer desierto. Amén. Y la Biblia enseña hacia dónde se dirigía Israel. Hacia Canaán. Israel se dirigía hacia Canaán. Israel estaba siendo guiado hacia Canaán. El Israel espiritual está siendo guiado hacia el reino o al reino. Amén. Canaán, tierra de abundancia. El reino es la tierra de abundancia, espiritualmente hablando. En lo literal, Canaán es tierra de abundancia, porque allí habían frutos gigantes. Amén. Era tierra fértil, era tierra regada por muchos ríos. Pero antes de que Israel nación entre a Canaán, tiene que atravesar el río Jordán.
Amén. Quiere decir, la Biblia enseña en el libro de Éxodo y en el libro de Números que Israel pasó por 7 desiertos. Quiere decir que el Israel espiritual tiene que pasar por desiertos. ¿Y qué es el desierto? La prueba, la adversidad, la tempestad, la dificultad. Ese es el desierto. Entonces lo que evitaba de que Israel pasara a Canaán era el río Jordán. Mire que cuando Israel sale de Egipto, ellos pasan a pie, caminando erguidos. Amén. Se abre un camino. Se abre un camino en medio del mar. Cristo nos abrió un camino a nosotros para poder entrar al reino. Entonces no solo habla de bautismo y del Espíritu Santo, habla también de Cristo Jesús, porque ellos dos son paracletos. Amén. Son el mismo. Y cuando van al Jordán, cuando ya Israel, antes de entrar a Canaán, está el río Jordán, tiene que atravesar el Jordán. Y Jordán significa humillación, humildad. Quiere decir, Dios nos saca a nosotros del mundo, Egipto. Amén. Atravesamos el Mar Rojo. Y ese Mar Rojo habla también de su sacrificio. Porque si el agua, el bautismo habla de muerte y de resurrección, la Santa Cena habla de muerte y de resurrección de Cristo Jesús. Amén o no amén. Pero entonces pasan de a pie y erguidos y llegan hasta el Jordán. Y el Jordán es humillación, el Jordán es humildad. Quiere decir que para entrar al reino tiene que haber humildad. Por eso es necesario los desiertos, para ser humillados, para que terminemos. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros llegamos en cierta actitud y en cierta disposición. Pero la intención del Señor es que lleguemos en una actitud diferente y en una disposición diferente. Y esa actitud y esa disposición es humillados. No con altivez. No con altivez. Si no llegamos humillados, si no hay humildad en nosotros, no vamos a entrar a Canaán, a la abundancia, tierra de la abundancia. No vamos a entrar al reino. De eso se trata. De eso se trata el desierto. De eso se trata la dificultad. De eso se trata el problema por el cual usted está pasando. El problema por el cual yo estoy pasando. Que nos humillemos. Que nos humillemos. Que reconozcamos que dependemos de Él. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a sus discípulos o a los discípulos. Hechos capítulo 14, verso 21 y verso 22. Reina Valera, 1960. Dice el apóstol Pablo junto con Bernabé, su discípulo, y después de anunciar en el evangelio a aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? Derbe dice ahí, una ciudad llamada Derbe. ¿Quiénes? El apóstol Pablo y Bernabé. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. No dice confirmando los ánimos de los oyentes creyentes. No nos podemos quedar como oyente y creyente. Es necesario crecer y llegar a ser discípulos. No nos podemos quedar siendo oyentes o creyentes. Esta exhortación es para discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén a esta palabra. Debería llamarle la atención a usted. A mí me llamó la atención. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Y mire,
Cuando uno mira sinónimos de la palabra necesario es obligatorio, inevitable, indispensable. Inevitable. Es inevitable, es obligatorio, es indispensable que usted y yo pasemos por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, por adversidades. Es necesario. Ahora debería llamarnos la atención lo siguiente, que a través de muchas, no dice a través de unas cuantas, a través de un poquito, muchas, y muchas es abundante, numerosa, demasiado. ¿Por cuántas pruebas has pasado hasta el día de hoy? ¿Por cuántas tribulaciones has pasado hasta el día de hoy? ¿Quiere que le diga una cosa? Yo he pasado por pruebas, dificultades, y si me pego esta palabra son poquitas. Y ahí dice muchas, abundante, numerosa y demasiado. Ahora, quien está expresando esto aquí es el apóstol Pablo, no es cualquiera, es el perito arquitecto de la iglesia. ¿Y cómo fue la vida del apóstol Pablo? ¿Pasó por tribulaciones o no pasó por tribulaciones? Por adversidades. El apóstol Pablo pasó por cantidad de adversidades, de dificultades. Entonces él está en toda la autoridad de decir esto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, inspirado por su Santo Espíritu. Familia, es necesaria la prueba, es necesario lo literal, la provisión literal, el alimento literal, es necesario el alimento espiritual, pero la prueba, el desierto, la dificultad, dice, es necesario. Necesitamos las pruebas, así no nos gusten. Necesitamos las dificultades, las adversidades, las tribulaciones, dice el apóstol Pablo acá. Las tribulaciones. Mire lo que significa la palabra tribulación en la enciclopedia. La tribulación es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. La tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una conmoción o por una gran angustia. Por su parte, la tribulación puede asociarse con las adversidades que padece una persona en la consecución de sus objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ese debe ser su objetivo, ese debe ser mi objetivo, regresar a la casa del Padre. Pero mire lo que dice. Adversidades que padece una persona, o sea, va a costar, no es gratis. La salvación es un don, la salvación es gratis, ya no la regalaron. Pero entrar y heredar el reino, entrar a la casa del Padre, hay que pagar un precio. Aquí dice hay que padecer, y hay quienes no quieren pagar el precio. Entonces, la actitud que tomemos con referencia a la dificultad, al desierto, a la tribulación. En la concordancia Strong es la G2347 y dice aflicción, dice angustia, dice apretura. ¿Cuántos están pasando por apretura? ¿Cuántos están? No levanten la mano. Ni dígame, bueno, ya, pero es una realidad. Hay pueblo que está pasando por apretura, hay pueblo que está pasando necesidad. Es una tribulación, es una adversidad. Y tu actitud y mi actitud con respecto a esta tribulación, a este problema,
es lo que va a determinar qué pasa con ese problema. Eso es lo que va a determinar. Mire lo que dice: propiamente presión, algo que estrecha, que roza en un lugar estrecho y limitado. Tribulación, enfatiza la presión interna que hace que uno se sienta encerrado, restringido, sin opciones. ¿Cuántos han estado o hemos estado en esa situación? Que no vemos opción. Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sin opción, restringido, que se siente encerrada, atrapada. Eso es una tribulación. Ahora, cuando se habla de tribulación, se habla de prueba. Un asunto o una cosa es una prueba y otra cosa es la tentación. Son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Y la Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento. La tentación es para inclinarte a hacer lo malo. La prueba es para hacerte crecer en fe. Ese es el fin de la prueba. Crecer en la fe. Ese es el fin de la prueba. Por eso vienen las adversidades, las pruebas. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que es necesario que cuando nos presentemos delante de Él, Él haya fe en nosotros, se encuentre fe en nosotros. Y Él es la fe. Es que se encuentre, que se vea Él en cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. El fin de la prueba es eso: crecer en fe, madurar y formar nuestro carácter. Y ese formar nuestro carácter es ser definidos, no titubear, no deambular. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy en esta iglesia, mañana en aquella, pasado mañana en aquella, después en aquella. No. Es formar nuestro carácter. Que sean ustedes mujeres y que seamos hombres definidos. Una cosa es el temperamento y otra cosa es el carácter. Si confundimos temperamento con carácter, y si vamos al significado, es diferente. Temperamento es diferente a carácter. Con el temperamento se nace. Hablando de iras, de rabias, pero el carácter se desarrolla. Y lo que desarrolla el carácter del cristiano son las dificultades, las pruebas. Eso es lo que va a formar tu carácter. Eso es lo que va a formar mi carácter. No a toda hora la abundancia, el oasis, todo perfecto, todo bonito. La vida del cristiano no es así. ¿O sí es así? La vida del cristiano no es así. Tenemos que revisarnos. Porque si no hay problemas en nuestra vida, si no hay adversidades, si no hay desiertos, estamos mal. No es normal. Estamos mal. Pero si hay dificultades, problemas que nos tienen encerrados, oprimidos, amén, estamos en el camino correcto. La vida del cristiano no es todo color de rosa. No es todo color de rosa. Amén. Van a haber oasis, porque Dios es bueno. No porque lo merezcamos, porque Dios es bueno. Israel recibió sus oasis. Israel recibió agua. Israel recibió alimento. Y así es el Israel espiritual. El Israel espiritual, que es la iglesia, va a recibir agua literal y espiritual, y alimento literal y espiritual.
porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, cómo Israel atravesó 7 desiertos. Ahora son 7 desiertos y el 7 es número perfecto, número de perfección. Amén. Pero la iglesia, mire, el Israel espiritual, la iglesia cristiana tiene que pasar por mucho más. ¿Saben por qué? Porque la gloria de la casa postrera es mayor que la primera. Entonces, si el Israel nación paga un precio, el Israel espiritual tiene que pagar un precio mayor. Porque es que la herencia del Israel nación es terrenal. La herencia del Israel nación es terrenal. La herencia del Israel espiritual es celestial. Entonces hay que pagar un mayor precio. Entonces va a ser más tratada. Mira estos 7 desiertos. Primero, Éxodo capítulo 15, verso 22, desierto de Shur. Segundo, Éxodo 16, verso 1, desierto de Sin. Tercero, Éxodo capítulo 19, verso 1, desierto de Sinaí. Cuarto, Números capítulo 12, verso 16, desierto de Param. Quinto, Números capítulo 20, verso 1, desierto de Sin. 6, Números capítulo 21, verso 11, desierto de Ije-Abarim. Y el séptimo, Números capítulo 21, verso 13, desierto de Arnón. Desierto de Arnón, 7 desiertos. Israel vivió circunstancias diferentes en cada desierto. Pero hay un desierto que me llamó a mí la atención. De pronto a usted le puede llamar la atención otro de estos 7 desiertos o un desierto diferente. Porque en cada desierto Dios se manifestó de cierta manera, pero en cada desierto de Israel, de corazón de Israel, se manifestaban cosas. Entonces, la dificultad, el problema, la adversidad, la tribulación, el desierto del cristiano es para que Dios se manifieste, pero en esos desiertos se van a manifestar cosas que hay en nosotros. Cosas que hay en nosotros, en nuestro interior. A mí me llamó la atención el desierto del Sinaí. ¿Por qué el desierto de Sinaí? Porque allí acontecen 3 cosas muy tremendas que marcan la historia de Israel. Y esas 3 cosas que marcaron la historia del Israel nación, marcan la historia del Israel espiritual. Si marcaron la historia del Israel nación, marcan la historia del Israel espiritual que somos usted y yo. Y uno es la ley. Sinaí, el monte de Sinaí, la ley. ¿Y la ley es qué? El mandamiento. La ley es el mandamiento. La ley no fue abolida. Yo no puedo separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Yo no puedo desechar el Antiguo Testamento y solo centrarme en el Nuevo Testamento. Yo tengo que estudiar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El uno depende del otro. La ley, y la ley es el mandamiento. Y la ley dice la palabra, que la ley muestra nuestra naturaleza. Señala nuestra naturaleza. Nos da a conocer cuál es nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Pecaminosa. La ley fue dada a causa del pecado. El mandamiento fue dado a causa del pecado. Entonces una vez Dios nos toma, nos expone su palabra, su mandamiento, su ley. Amén. Porque así como en lo literal hay leyes, el gobierno humano tiene leyes, en lo espiritual hay leyes. Y así como en lo literal esas leyes hay que cumplirlas, en lo espiritual esas leyes hay que cumplirlas. La ley, becerro de oro, esto lo hizo Israel. Y eso habla de qué? De idolatría.
Él quiere quitar de nosotros toda idolatría. Toda idolatría. Nada ni nadie puede estar por encima de Él en nuestros corazones. Él tiene que ser el principal en nuestros corazones. Pero era un becerro de oro. ¿Y el oro habla de qué? Del materialismo, de la riqueza, de la prosperidad. Lo material no puede estar por encima de lo espiritual. Si yo busco más lo material que lo espiritual, estoy mal. ¿A usted no le llama la atención? Sale Israel de Egipto y sale con riquezas. Riquezas en el desierto. ¿Qué va a comprar uno en el desierto? Si yo me meto 1 millón de pesos y me voy para el desierto, ¿qué voy a hacer yo con 1 millón de pesos en el desierto? No hay tiendas, no hay restaurantes para uno buscarse una bandeja paisa. ¿Cómo, Angie? Enterrarlos. Vamos a enterrar ese tesoro. Pero es la verdad. Salieron con riquezas y fueron llevados al desierto. Riquezas en el desierto. ¿Sabe para qué? Porque las riquezas que Dios nos da a nosotros es para que le honremos a Él. Porque toda esa riqueza no era para ellos, era para Él. ¿Con qué se construyó el tabernáculo? ¿Con qué se construyeron todos los accesorios del tabernáculo? Con esas riquezas. Las vestiduras sacerdotales, las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces la riqueza no es para vanagloriarnos. Amén. Que Dios nos mande riqueza. ¿O quién no quiere riqueza? Yo quiero riqueza. Pero que esa riqueza no dañe nuestros corazones. Amén. Que esa riqueza sirva, pero para honrarle a Él. Para honrarle a Él. Si le honramos a Él, estamos haciendo lo correcto. Y lo otro fue el tabernáculo. Lo otro fue el tabernáculo. Allí fue revelado el diseño del tabernáculo. ¿Y de qué habla el tabernáculo? Recuerde que la palabra tabernáculo significa ¿qué? Casa, templo, morada. Amén. Casa, templo, morada, hay más sinónimos. Y resulta que el apóstol Pablo enseña que usted y yo somos tabernáculo, templo. Que no se nos olvide, en medio de los problemas, en medio de la tribulación, ¿quién está en nosotros? Porque nosotros somos morada de Él. Es que el tabernáculo fue mandado a construir para que Él se manifestara, para Él de ese tabernáculo hacer morada, manifestarse. Que no se nos olvide en los problemas, en las dificultades, que Él está con nosotros y que Él está por nosotros. Entonces esto habla de espíritu, alma y cuerpo. En el desierto, en la dificultad, en el problema, es tratado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso Primera de Tesalonicenses dice que hemos de guardar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para su manifestación, para su venida. Benditos los desiertos, benditos los problemas. No reneguemos de la dificultad, del problema. Depende la actitud que usted y yo tomemos, porque Él lo que quiere, la actitud que Él quiere que usted y yo tomemos es que reconozcamos que le necesitamos y humillarnos. Mire, el escenario desierto, dicen los estudiosos que si hay un ambiente, un lugar en donde uno puede llegar, si está perdido, orientarse, es en el desierto.
¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? En el desierto, ¿qué hay? Nada. Quiere decir que está despejado todo. Quiere decir que nuestra visión 360 grados. Si usted quiere ir a un lugar dentro de una ciudad, es más complicado. Pero en el desierto no hay nada, dicen los estudiosos, y el aire es más limpio. O sea que la visión que se tiene hacia arriba, hacia la bóveda celestial, hacia el cielo es más clara, más nítida. ¿Por qué? Porque no está la contaminación de las ciudades. Y Hebreos capítulo 12 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y si los desiertos es para aumentar nuestra fe, para afirmar nuestra fe, quiere decir que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar puesta en Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. ¿Dónde nace el sol? ¿Y quién es el sol? El sol habla del Padre también, y el sol habla de Cristo. Quiere decir que si yo estoy en el desierto, si estás en el problema, en la dificultad, tienes que poner tu mirada. Tengo que poner mi mirada al oriente. Esa va a ser, o sea, ese va a ser mi punto de guianza para salir de ese desierto. Y si el sol es Cristo, no pongamos nuestra mirada en el hombre, ni en la mujer, ni en las riquezas. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos edificando sobre la arena. ¿Qué hay en el desierto? Arena. Y la arena no sirve para edificar. La arena no sirve para edificar. Si en medio de nuestro problema, nuestra dificultad, colocamos nuestra confianza en el hombre o en las riquezas, estamos edificando sobre la arena. Por eso Él es la roca. Por eso la palabra dice que Él afirma nuestros pies sobre la roca. Quiere decir que mientras estamos pasando los desiertos, Él afirma nuestros pies sobre la roca. Y Él es la roca. Cristo Jesús es la roca. Cristo Jesús es la roca inconmovible. Él es nuestro refugio. En el desierto hay tempestades. Hay tempestades en el desierto de arena. Quiere decir que hay problemas, hay dificultades, hay tribulaciones que se agudizan más, que se ponen más fuertes. ¿O no? Quiere decir, si en el desierto se levantan esas tempestades de arena, va a afectar dos sentidos: la visión y el oído. En nuestras tempestades, cuando arrecien las tempestades, van a ser afectados nuestra visión y nuestro oído. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacemos allí? En el desierto. ¿Cómo? Hay alguien, usted y yo tenemos a alguien en nuestro interior, y ese es el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos va a guiar. Es por aquí, no es por allá, es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuando no hay visión, cuando perdimos la visión, cuando nuestros oídos están afectados, Él le va a hablar a nuestro interior y Él nos va a guiar. Por eso dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. Amén. Oseas 2:14. Él nos lleva al desierto para que nos enamoremos más de Él, dice una versión. Bendito los problemas, bendito los desiertos, benditas las dificultades. Nos están preparando para entrar al reino.
necesarios. Que Dios nos ayude a vencer. Mire, si uno lee ese libro de Éxodo y el libro de Números y estudia estos pasajes, hay varios comunes denominadores en esos 7 desiertos. Y hay algo que constantemente se manifestó en Israel. Se manifestó en el corazón del pueblo de Israel. Y si Israel es sombra y figura del Israel espiritual, quiere decir de que eso se manifiesta en el creyente. La palabra no miente, la palabra es veraz. Y es esto. La murmuración fue un común denominador. Desde el primer desierto hasta el último desierto fue un común denominador. Y la palabra murmurar en hebreo es motzirá y significa sacar maldad por la boca. Curiosamente viene de la misma raíz que el término metzorá, que significa leproso. Lo que quiere decir que, mire esto tan tremendo, lo que quiere decir que el que habla mal de su prójimo es un leproso espiritual. ¿Amén o no amén? La murmuración retrasa siempre las bendiciones de Dios. Eso hace la murmuración. Y habla de que es un leproso, espiritualmente hablando. Es un enfermo, espiritualmente hablando. ¿Tremendo o no tremendo? Controlemos nuestra lengua. Controlemos nuestra lengua. Manejemos nuestra lengua. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que declaramos. Mire estos dos pensamientos, familia. ¿Alcanzan a leer? Conquistarse a sí mismo es la primera y más noble de todas las victorias. Y mire ese otro pensamiento. Hay que entrar en sí mismo, armado hasta los dientes. ¿Tremendo o no tremendo esto? ¿Cómo voy a conquistar si yo no me he conquistado a mí mismo? Si yo no sé manejar, controlar mi lengua. Si no sé manejar mis emociones, mis deseos. Hay cosas que hemos hecho. Hay cosas que hemos hecho que han sido por emoción o por un deseo. Amén. Y no nos hemos controlado. El apóstol Pablo lo dice. Él quiere hacer lo bueno, pero termina haciendo lo malo. Y el apóstol Pablo cuando él declaró esto, lleva aproximadamente 30 años en el Evangelio. Familia, tenemos que conquistarnos a nosotros mismos, dominarnos a nosotros mismos. Y hay que entrar en sí mismo, armado hasta los dientes. ¿Saben por qué, familia? Porque esa vieja naturaleza que hay en nosotros tiene fuerza, tiene armas. Esa vieja naturaleza, esa vieja mujer, ese viejo hombre que hay en mí, todavía tiene fuerzas. Todavía batallamos. O usted no está peleando, batallando contra usted mismo. Entonces hay que entrar armado hasta los dientes. Hay que destruirlo. Porque o si no, esa vieja naturaleza va a destruir, va a acabar al nuevo hombre.
a la nueva naturaleza. Si usted y yo no destruimos esa vieja naturaleza nos va a destruir. Judas Iscariote, el traidor, no venció su vieja naturaleza. Su vieja naturaleza lo derrotó. Hay que entrar armados. Mejor dicho, familia, de esa vieja naturaleza no se puede tener misericordia. Hay que destruirla. Hay que acabarla. Mire lo que dice el Proverbio 16:32. Proverbios capítulo 16, verso 32. La versión Dios habla hoy. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Nueva traducción viviente. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale controlarme, dominarme a mí mismo. Si yo no me controlo y no me domino, familia, la prueba, la tentación, el huerto del Edén, Adán y Eva, Génesis 2, la prueba, Génesis 3, la tentación, primer Adán, Nuevo Testamento, postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, Getsemaní, la prueba, el desierto, la tentación. ¿Qué hacemos, familia? Pelear, batallar. Pelear, batallar, clamar en medio de la dificultad del desierto. No renegar, no murmurar, no quejarnos, no nos quejemos de la prueba y no pongamos quejas. Señor, me llamó la atención nuestro pastor cuando expresaba que llegue y le pregunta a una oveja: ¿y cómo estás? Ahí. Familia, no creemos lástima. No creemos lástima. Hay cristianos que les gusta que tengan lástima de ellos. Los hay. Y eso no es así, familia. Eres una hija y somos hijos del Rey. Él está con nosotros. Y si Él prometió estar todos los días de nuestra vida, es porque así es. Él está con nosotros. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 5, verso 3 al 5. Biblia del Jubileo. Y no solo esto, mas aún gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia, experiencia. Es necesario experimentar el desierto, la prueba. Es necesario experimentar. Es necesario pasar. ¿Por qué? Porque la experiencia, mire lo que produce la experiencia. O sea, lo que usted y yo vivimos en cada tribulación, en cada desierto, en cada problema, esperanza. Y la esperanza es mayor que la fe. La esperanza es mayor que la fe. Porque es fe, esperanza y amor. Fe, lugar atrio; esperanza, lugar santo; y amor, lugar santísimo. Entonces la esperanza nos va a catapultar al amor. Verso 5. Y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Hay un fin, hay un propósito en los desiertos, en las dificultades, en las pruebas.
Hay un propósito. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 8 dice, si es capítulo 6, verso 8, sí. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 8. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Que Él sabe de lo que usted y yo tenemos necesidad. Él sabe. Y el apóstol Pablo dice, es necesario. Entonces, Dios sabe la necesidad que usted y yo tenemos de los desiertos, de las dificultades, de las pruebas. El Padre lo sabe. Por eso nos mete, por eso nos lleva al desierto, a los problemas, a las dificultades. ¿Amén o no, familia? Y termino con esto, familia. Démosle un aplauso al Rey. Él es Rey, Él es Rey, Él es el Señor. Si Él venció la prueba, si Él venció la tentación, lo que vivió, lo que experimentó Cristo Jesús, lo va a experimentar el cuerpo místico de Cristo Jesús, que es la iglesia. Vamos a vencer en la prueba, vamos a vencer en la tentación, pero agarrados de su mano, no nos soltemos de su mano, permanezcamos, no desmayemos. No volvamos atrás, a pesar de esa tribulación, de esa prueba. No vuelvas atrás. El propósito de la prueba es que venzas. Recuerden que Él da fuerzas al cansado y aumenta las fuerzas del que no las tiene. Amén. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque nos rescataste, Señor. Nos has llamado a tu admirable luz y has empezado una obra en cada uno de nosotros, Señor. Y la purificación, el perfeccionamiento, Señor, lo enseña tu palabra. Viene a través de las pruebas, de las tribulaciones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por los desiertos, por las pruebas que hemos pasado, por el desierto, por la prueba por la cual estamos pasando. Señor, escrito está que tú estás con nosotros en medio de la dificultad y en medio de la prueba. Señor, que no se haga nuestra voluntad, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer, ayúdanos a no renegar de la prueba, a no murmurar, Señor. Ayúdanos a no murmurar, Padre. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos, Señor. Tu palabra dice, escrito está, que tú nos has dado espíritu, Señor, de poder, de amor y de dominio propio. Hay dominio propio en nosotros y ese dominio propio es carácter. Que seamos mujeres, hombres definidos. Que vayamos en pos de ti, Señor. Que seas tú, Señor, nuestro oriente. Que no quitemos nuestra mirada de ti, Señor. Porque si nuestra mirada permanece en ti, Señor, no nos desviaremos. No
no nos desviaremos, no nos apartaremos a pesar de que pase lo que pase. Si nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra seguridad está puesta en ti, permaneceremos hasta el final y entraremos y heredaremos el reino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuánto quiero y cuánto puedo. Dios le bendiga. Lo que tengo y lo que soy está en ti. Toda mi necesidad, todo cuanto quiero y más, está en ti, está en ti. Dígale al Señor. Cuánto quiero y cuánto puedo está en ti. Lo que tengo y lo que soy está en ti. Toda mi necesidad, todo cuanto quiero y más, está en ti. Está en ti. Tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempos de dificultad, mi ansiedad tú calmarás, porque escondida está mi vida en ti. Tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempos de dificultad, mi ansiedad tú calmarás, porque escondida está mi vida en ti. Tú suplirás mi necesidad, Señor, me ayudarás en tiempos de dificultad, mi ansiedad tú calmarás, porque escondida está mi vida en ti, porque escondida está mi vida en ti, porque escondida está mi vida en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo, esta alegría que yo siento aquí en mi vida. Yo la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida, yo tengo gozo, tengo alegría.
camino al cielo yo voy. Gloria a Dios. Hermano, acompáñeme, vamos a orar por nuestra hermana